Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, por darnos la oportunidad de existir en esta tierra y sobre todo porque tú nos bendices y nos cuidas. Acompáñanos en el estudio de tu palabra en esta noche. Que tú seas el que dirijas este espacio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, damos por iniciado esta noche de Zoom, así que vamos a darle paz a nuestro hermano Fabricio, que él está encargado del tema en esta noche. Bienvenido, Fabricio. Hermano Alexander, muchas gracias por la bienvenida, por la oración también, y también bienvenidos a todos los hermanos que están aquí conectados, y un saludo a todos los que verán esta ponencia próximamente. Entonces, hermanos, bueno, este tema es muy importante, ya oró el hermano Alexander, entonces, con la seguridad de que el Señor está con nosotros, pues vamos a empezar con esta ponencia, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí las diapositivas que se están pasando en la pantalla, ustedes lo pueden observar, el título, que es la vindicación del carácter de Dios. Un tema muy interesante y que obviamente últimamente pues está dando mucho que hablar, ¿no? Porque algunos dicen que no, que es imposible que como seres humanos nosotros no vindiquemos el carácter de Dios, que ya no es necesario porque Dios no necesita ser vindicado, pero encontramos otras opiniones también que donde mencionan que sí es necesario que el carácter de Dios sea vindicado. Y ahora, pues nosotros vamos a estudiar unos puntos muy interesantes para entender qué es lo que dice, pues, la Biblia acerca de este asunto y también el espíritu de profecía, ¿no? Que como adventistas conocemos, pues, que es importante también el espíritu de profecía al momento de que nosotros podamos apreciar algunos conceptos teológicos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, pues, con un versículo muy interesante, donde ya nos va a abrir el panorama acerca de un juicio, ¿no? La vindicación del carácter de Dios. Y vamos a leer allí en Romanos capítulo 3 versículo 4 este texto que es muy interesante, ¿no? Donde Pablo dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este versículo es el versículo base de todo lo que vamos a hablar y más adelante vamos a comentar de este versículo. Pero primero necesitamos saber qué es la vindicación. Y aquí encontramos dos conceptos. Uno que es el concepto pues normal de lo que significa la palabra y el otro es el concepto ya teológico. Entonces, el punto número uno es que vindicar significa demostrar la justicia, inocencia o rectitud de alguien frente a acusaciones. Ese es el significado de la palabra vindicar, ¿no? Es decir, que en una vindicación, pues es necesario demostrar que el que es acusado, en realidad, esas acusaciones son falsas y por lo tanto la persona que es acusada necesita vindicarse, ¿no? De esas acusaciones, ¿no? Necesita demostrar su inocencia y que es justo a quien se le está acusando, ¿no? En el contexto teológico bíblico, la vindicación del carácter de Dios es mostrar ante todo el universo que Dios es justo, amoroso y veraz a pesar de las acusaciones de Satanás. Eso es lo que en el conflicto cósmico es lo que se tiene que demostrar. Pues obviamente Dios tiene que demostrar que ante todo el universo, no solamente ante nosotros, ¿no? Sino ante todo el universo, que Él en realidad es justo, amoroso, veraz, ante las acusaciones de Satanás, ¿no? Digamos que pues Satanás acusa allí que Dios pues es injusto, que no es amoroso y que sus promesas Él no las cumple, ¿no? Entonces Dios necesita demostrar todo lo contrario. Entonces aquí tenemos unas dos definiciones de lo que es la vindicación. Uno que es en el sentido, obviamente ahí cuando uno googlea este significado de vindicación, va a encontrar esa definición, ¿no? Demostrar justicia, inocencia, rectitud de alguien frente a acusaciones. Y en el contexto teológico bíblico, pues es mostrar ante todo el universo que Dios es justo, amoroso, veraz, a pesar de todo lo que Satanás está acusando a Dios. Ahora, vamos a analizar estos dos versículos. El primero, ¿no? Que hemos leído al comienzo nada más, donde Pablo cita un versículo del Antiguo Testamento que es específicamente la experiencia de David en el Salmo 51, cuando él había pecado, ¿verdad? Y mira lo que dice el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Estas mismas palabras las repite Pablo en Romanos 3:4, donde dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Cuando dice el como está escrito, obviamente es porque está citando este salmo y repite las mismas palabras donde dice, para que seas juzgado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, este contexto del que menciona Pablo este versículo, obviamente está el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romanos, ¿no? Donde hay una diferencia, Pablo está haciendo una diferencia entre la infidelidad del hombre versus la fidelidad de Dios. Es decir, que Dios se muestra siempre fiel en sus promesas, ¿no? Siempre se muestra fiel en sus promesas, cuando en todo lo contrario el hombre pues se muestra infiel a sus promesas. Ahora, si Dios se muestra infiel en sus promesas, Satanás ante el universo gana la acusación. Dios nunca puede demostrar, mejor dicho, Dios nunca puede demostrar ese incumplimiento de sus promesas. Va contra su carácter, no cumplir sus promesas. Pero la infidelidad del hombre no anula la fidelidad de Dios. Y eso es lo que menciona allí Pablo en el contexto de este versículo que estamos leyendo. Es decir, que si el hombre peca, y cuando digo peca, me estoy refiriendo a todos los pecados que menciona Pablo en Romanos capítulo 1, el capítulo 2, esos actos contra natura, ¿no? Que van en contra de la creación de Dios, todos esos pecados, si el hombre peca, la culpa no cae sobre Dios, ni es la responsabilidad de Dios, sino es netamente la responsabilidad del hombre, porque es el hombre quien ha decidido pecar. Ese es el contexto de Romanos 3:4. Ahora, en el Salmo, pues obviamente se narra la experiencia de la caída de David y la confesión de su pecado. Pero esta confesión del pecado de David es tan clave para nosotros entender de que hay algo en el conflicto cósmico que va más allá incluso tal vez de la mera salvación del hombre. Y eso es lo que vamos a entender más adelante. Pero miren lo que dice David, ¿no? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú, Dios, para que tú, el Señor, el Dios, seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si nosotros analizamos leyendo el comentario bíblico adventista, algunas citas del Espíritu de Profecía, vamos a entender que incluso en el comentario bíblico adventista, cuando uno lee la explicación de estos dos versículos, llegamos a ver que este texto va más allá en el sentido de que hay un juicio en el conflicto cósmico que se le está haciendo a Dios. Hay un juicio, Dios está, digamos, bajo juicio. Hay un juicio en el conflicto cósmico que se le está haciendo directamente a Dios y a la manifestación de su carácter, que es su ley. Y lo vamos a ver en este momento. David reconoce que incluso Dios es justo y fiel al momento de condenar su pecado. Es decir, Dios, contra ti yo solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Si nosotros leemos todo el Salmo 51, nos vamos a dar cuenta de que incluso David dice, Señor, tú eres fiel, ¿no? Al condenar mi pecado. Hermanos, porque en el conflicto, pues vamos nosotros a ver que Dios es reconocido justo y fiel de una manera. Y en qué manera? Vamos a leer acá, por ejemplo, algunos puntos de cómo es Dios reconocido fiel y justo. Una es que Dios condena el pecado. Esto va directamente en su palabra y lo condena de tal manera que para salvar del pecado incluso tuvo que venir Cristo a morir por nosotros, para redimirnos. Él no cambió su ley, la ley siguió siendo la misma. Entonces, Dios condena el pecado, así como condenaba el pecado de David, y al momento de condenar su pecado, David lo reconoce a Dios como justo, porque hay algo en el carácter de Dios que es condenar el pecado. El pecado no puede ser tolerado en la presencia de Dios. Es por eso que cuando surgió el pecado en el cielo, obviamente ya no halló más lugar allí. Satanás con sus ángeles fueron expulsados del cielo. Al mismo así aquí en la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró, se desconectaron de la presencia de Dios, porque la misma presencia de Dios exige, para que nosotros nos presentemos ante Dios, el mismo Dios, el mismo ser divino que nosotros adoramos, exige pues que nosotros tengamos una vida sin pecado. Y hay que tener en cuenta en esto, ¿no? Hay que tener en cuenta esto.
Ahora, otro punto, Dios salva a los que aceptan su gracia. Si hay alguien que no acepta su gracia, la persona no puede ser salva. Dios perdona a los que confiesan sinceramente su pecado. Otro punto es que Dios perdona y justifica al pecador si es que el hombre quiere. Hermanos, Dios no va a perdonar a alguien si el hombre no quiere ser perdonado. Y lo mismo sucede con la santificación. Las promesas de Dios se cumplen en el pecador solamente si es que el pecador cree, acepta y quiere que esas promesas se cumplan en su vida. Y hay un punto importante, que es el último, donde dice, Dios guarda de pecar a sus hijos si sus hijos quieren. Es decir, si es que sus hijos aceptan vivir bajo su gracia, bajo su poder y la manifestación de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos, entonces Dios los guarda de pecar. Todos estos términos, Dios no puede ir contra esos términos. Es decir, que si tú quieres vivir una vida de pecado y no aceptas el arrepentimiento, no aceptas la gracia ni el perdón de Dios, Dios no va a poder perdonarte porque Él no va a poder ir contra tu voluntad, no va a poder ir contra tu libre albedrío. Sin embargo, pues ahora vemos otro evangelio, hay algunas personas que comparten un evangelio distinto, ¿no? Que no importa cuánto pecado tengas, no importa qué tan pecaminosa tu vida sea, de igual modo Dios te va a perdonar, porque bueno, Dios es amor y nos perdona todo lo que hacemos sin la necesidad de que tú te arrepientas. Dios te va a perdonar porque Él es amor. Entonces nos olvidamos de la justicia, ¿no? Del fuego consumidor que es Dios. Es por eso que Dios tiene que mantener sus promesas y está bien. Él es amor, Él perdona, pero no va a perdonarte si es que tú no quieres. De esa manera Dios es reconocido justo, porque hay requisitos en el momento del perdón de Dios y en el momento de aceptar el perdón. Y lo mismo sucede con Dios te salva con su gracia, pero requiere que su gracia sea una manifestación en tu interior con el exterior. Es decir, que la gracia de Dios que se ha manifestado en tu vida sea reflejado en tus obras. Entonces, miren, vamos nosotros a pasar entonces a esta definición. Si el hombre peca y no es perdonado, ni justificado, ni santificado, y no es salvado porque no sucedió lo anterior, ese asunto no es responsabilidad de Dios, porque Dios no salvará a los que no quieren salvarse, no salvará a los que no aceptan la condición de la salvación, que es decir, la gracia. Y esa gracia consiste en tres cosas principales. Una que es el perdón divino, y eso se está refiriendo también a justificación. Otra es transformación y otra es el abandono mismo del pecado. Esas tres cosas es lo que hace la gracia: perdón, transformación y abandono del pecado. Obviamente es abandonar eh, las cosas pecaminosas que cometemos, no por nosotros mismos, sino por la ayuda de la gracia de Dios, de su poder. Y obviamente hay una parte humana que hacer, ¿no? No es sentarnos alrededor de todo el pecado que tenemos y esperar que la gracia de Dios se manifieste, porque si el pecado, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que un hombre que ve pornografía, una mujer que ve pornografía y necesita abandonar ese pecado, pues Dios no va a venir y va a agarrar tu aparato tecnológico y eliminar digamos, las páginas web donde tú entras, ¿no? Obviamente eso es algo que el ser humano tiene que hacer, eliminar todo eso, eliminar todo el material y vivir ahora concentrándonos en Dios, ¿no? Obviamente hay un esfuerzo del hombre, no como mérito, sino como ayuda, ¿no? Ayuda hacia uno mismo y obviamente Dios pues verá los esfuerzos y dará una recompensa que llevará a la salvación. Entonces, de esta manera Dios es reconocido justo cuando Él actúa conforme a sus promesas. Y una promesa de Dios es que, obviamente, mejor dicho, una promesa que no es de Dios es que Él te va a salvar, no importa la vida de pecado que tú tengas y tú sigas pecando, como lo expliqué hace un momento, ¿no? Dios es amor, pero ese amor de Dios significa que va a hacer que en tu vida tú abandones tu pecado. Entonces, Dios no va a perdonarte mientras tú sigas en tu pecado sin querer arrepentirte, sin querer recibir el perdón de Dios, teniendo una vida pecaminosa. No, si tú aceptas el perdón, si tú aceptas el arrepentimiento, entonces allí, desde ese momento, Dios va a poner su perdón en ti porque has sido frágil ante la voz del Espíritu Santo, has decidido aceptar la voz del Señor.
De esa manera es Dios reconocido justo en su juicio. Por el otro lado está Satanás acusando allí, ¿no? Digamos, hay unos, pues, que tal vez quieren seguir viviendo una vida de pecado y no se arrepienten, no les interesa la vida de Dios. Entonces, Satanás acusa a Dios diciendo, mira, tú no los perdonas a pesar de que ellos están así como están, tú no los perdonas. Sin embargo, pues, las promesas de Dios y bajo el juicio, Dios perdona solamente a aquellos que quieren ser perdonados. Y allí Satanás pierde el juicio, si los ponemos en este punto. Ahora, hay otro punto para entender más. Esta es la introducción, ¿no? Ahora nos vamos ya al punto que necesitamos entender para comprender esto acerca de la vindicación del carácter de Dios y es el inicio del conflicto. Por qué es necesario revisar el inicio del conflicto? ¿Cómo es que se origina todo esto? Esto de la vindicación del carácter de Dios, porque Satanás en un principio se revela contra cosas específicas. Y esas cosas específicas son dos. Y vamos, por ejemplo, a leer aquí Historia de la Redención, ¿no? La página 18 párrafo 2 es el material que se encuentra en virtual, allí en la página de los escritos del linaje de White, y dice así: Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición, miren la condición, ¿ah? La condición era obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior, pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevían a transgredirla. No se está refiriendo a los humanos, sino a los ángeles. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. Hermanos, Satanás, la rebelión que empieza en el cielo es hacia el desprecio que él tenía por la ley del Creador. Satanás se fue contra la ley porque él decía que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Y obviamente él anhelaba esta mejora de la condición de los ángeles al tratar de quebrantar, o mejor dicho, de eliminar en el gobierno de Dios la ley de él mismo, de Dios mismo. Entonces, hermanos, miren lo que hace Satanás, tratar de eliminar la ley como parte del gobierno de Dios para los seres celestiales. Y la cita sigue diciendo así: la condición de los ángeles, según él, debía mejorar, pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, porque obviamente la ley es la manifestación del carácter de Dios, dice, la felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces, hermanos, Satanás va contra la ley del Creador como el principal motivo de erradicarla en su rebelión. Y miren lo que dice aquí, porque la primera es que trató de eliminarla como gobierno de Dios para los seres celestiales. Y miren lo que pasa 7. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o la fe de Jesús. Entonces, este dragón, que es Satanás, va contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces ya no estaba haciendo que en el cielo los ángeles no guarden la ley y no se fue contra ellos, sino que también ahora acá en la tierra, cuando ya aquí obviamente este contexto se está refiriendo al remanente, a la iglesia que guarda la ley, ahora se va también a darle guerra a ellos, porque recuerden, Satanás como su principal motivo es que, que la ley de Dios no sea cumplida ni exista, entonces él va contra todo aquel personaje o aquella persona que intenta obedecer la ley de Dios porque él odia la ley de Dios. Miren lo que dice aquí. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. ¡Wow! Esta cita es clave, ¿ah? Porque miren, desde el principio, desde el inicio, el gran conflicto gira en derredor de la ley de Dios.
Entonces, el problema para Satanás es que hay una ley y lo que Dios quiere hacer es que el mundo comprenda que su ley no es mala, sino que es una ley que realmente es buena para el hombre. Ese es el punto. Satanás había procurado probar que Dios era injusto. Aquí ya estamos ya ante las acusaciones. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Miren, Satanás tratando pues allí de atacar, y él atacó la ley. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. Recuerden, hermanos, si no hay ley, no hay Dios, porque Dios es quien pone las leyes en el universo, no solamente las leyes físicas, sino también la ley moral que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. En el curso del conflicto, habría de demostrarse esta palabra, demostrarse, es decir, que en el conflicto, en este conflicto en el que nosotros estamos, debe haber una demostración. ¿Cuál es la demostración? ¿Qué se debe demostrar? Que si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Entonces, Satanás, ¿qué quiere demostrar ante ese conflicto? Que los estatutos divinos son defectuosos y sujetos a cambio. Pero ¿qué es lo que quiere demostrar Dios? Que su ley es perfecta e inmutable. Hasta aquí, hermanos, nosotros estamos comprendiendo de que el conflicto cósmico, el conflicto de los siglos, gira en torno alrededor de la ley de Jehová. Mientras tanto, Satanás ataca a Dios de que su ley es defectuosa, de que no sirve, de que se debería cambiar. Satanás defiende esas acusaciones de Dios, esas acusaciones a Dios. Él defiende, necesita defenderse de esas acusaciones de Satanás, de que él es injusto, de que su ley es defectuosa, y haciendo una demostración de que en realidad su ley es perfecta y su ley es inmutable, de que no necesita cambio, de que Dios lo hizo así en un principio en su perfecta sabiduría. Ahora, hay otro punto, porque esto sucedió en el inicio del conflicto. Eso debía demostrarse desde un principio y mientras dure todo el conflicto. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre es creado? ¿Qué pasa cuando el hombre es creado? Pues ahora, como los argumentos de Satanás eran de manera universal, cuando el hombre cae en pecado, ahora él entra en otros argumentos que ahora tienen que ver con el hombre también. Recuerden que el hombre está entre el conflicto porque nosotros somos un mundo que cayó en pecado y tuvo que introducirse en este conflicto. Ahora Satanás pues argumenta que los seres humanos en su condición caída, porque Satanás no podía acusar a Dios de que el hombre no podía guardar la ley siendo perfecto. Así como tampoco Satanás acusaba a Dios de que los ángeles no podían guardar la ley en el cielo porque obviamente ellos eran perfectos. Pero el Satanás estaba esperando de que el hombre caiga en pecado. Y conocemos la historia, ¿no? Génesis 3, pues el hombre cayó en pecado. Y miren lo que dice aquí. Patriarcas y Profetas 61. Dice, desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. Este es el motivo del gran conflicto. Wow. Ahora miren, si Satanás en el gran conflicto hace que los hombres no sean obedientes a la ley de Dios y por el otro lado Dios en el gran conflicto hace que los hombres sean obedientes a la ley de Dios, cuando nosotros somos desobedientes, ¿a quién damos razones para ganar el conflicto? Obviamente damos razones a Satanás, porque nuestra vida en desobediencia a la ley de Dios son motivos para que Satanás tenga razones para justificar sus acusaciones. Pero si nosotros somos obedientes a la ley de Dios, aún en condición caída, conforme a los requisitos de la salvación y de la obediencia, que es su gracia y su poder como entes en nuestra vida para guardar la ley, obviamente Dios tiene razones para vindicar su carácter. Y miren lo que dice la página 62 de Patriarcas y Profetas. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos y Cristo y sus seguidores. Wow, acá nos vamos al primero mencionado justo en la Biblia, que es Abel.
el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, Cristo y sus seguidores. Dice, mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo, esta cita de hermanos es impresionante. Dice, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo. Siempre que por la fe en el Cordero de Dios un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Creo que no hay cita más clara que esta. Patriarcas y Profetas, página 62. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Entonces, la acusación, cuando el hombre cayó en pecado, la acusación de Satanás a Dios es decirle a Dios, Señor, Dios, tú que eres el rey del universo, tú dices que el requisito de la salvación es guardar la ley de Dios. Entonces, mira, el hombre ha caído y no puede guardar la ley de Dios. Wow. Entonces, en el mundo, hermanos, desde que se creó Adán y Eva, Dios ha tenido hijos fieles que han entregado su vida al Señor y el Señor los ha llenado de su gracia, del Espíritu Santo, y estos hombres han vivido una vida en dependencia a Dios, así como Abel. Y menciona aquí que la vida santa de Abel desmentía ese acerto de Satanás de que para el hombre es imposible guardar la ley de Dios. Y lo curioso es que algunos les pueden decir y les dicen, oye, pero mira, pues obviamente Abel, pues otra persona, no era diferente a nosotros. Abel era un hijo de Dios, ¿no? Entonces él pudo y nosotros no. Hermanos, la misma naturaleza pecaminosa que tuvo Abel es la misma naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, hermanos. La misma naturaleza pecaminosa que tienen todos los seres humanos, la tuvo Abel, porque él nació en este mundo caído, así como nacemos nosotros en este mundo caído. Y si él pudo, hermanos, por la gracia y la ayuda de Dios, obviamente es que esta promesa de que él pudo es para todos los seres humanos que deciden entregarse al Señor y hacer su voluntad. De esta manera, pues, la acusación nueva que apareció cuando el hombre cayó en pecado es de que el hombre caído no puede guardar la ley de Dios. Ahora, si esto sucedió con Abel, ¿será que pasó también con otros personajes en el Antiguo Testamento? Otros personajes que mediante su vida Dios vindicó su carácter. Pues vamos a ver, por ejemplo, una cita aquí que dice en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 63. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, miren, y donde quiera haya, es decir, puede ser en este momento, si tú estás allí siendo fiel a Dios, dice, donde quiera que haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo Espíritu se manifestará contra ellos. Es el Espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. En la época de hermanos de la Reforma Protestante, somos testigos por los libros históricos y por el mismo libro El conflicto de los siglos, de cómo aquellos que quisieron mantenerse fieles de parte de la ley de Dios fueron llevados a la hoguera. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son por Satanás, porque él es el primero, hermanos, en todo el conflicto, quien quiso ir contra la ley de Dios. Dice, por Satanás y su hueste, porque no pueden obligarlos a que se sometan a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido. Todo mártir de Jesús murió vencedor. Wow, y hay algunos que dicen que no se puede vencer, ¿no? Pero miren, todo mártir de Jesús murió vencedor. El profeta dice, ellos le han vencido. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hermanos, si tú en este momento te levantas para vindicar la justicia de la ley de Dios, ten la seguridad
de que Satanás con toda su fuerza va a perseguirte, como lo hizo en un momento. Y en un futuro va a suceder lo mismo, hermano. Un futuro que no está muy lejano. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos personajes. Hermanos, leamos la vida de Enoc en el libro de Patriarcas y Profetas. Es increíble. La vida de Noé, la vida de Job, José, Daniel, personas que prefirieron morir, prefirieron dar su vida, prefirieron abandonar todo lo que tuvieron y quisieron solamente para agradar a Dios, hermanos. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, la página 71 de Patriarcas y Profetas. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos. Esto es el contexto del, antes del diluvio, que a pesar de todo lo que acontecía, había un número de hombres santos ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, hermanos, miren cuál era la misión santa y noble de esta gente: desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad. Hermanos, ¿será que esta es la misión también para nosotros hoy? Dice, no solo a los hombres de su tiempo, hermanos, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Y cuando habla pues de solo el único personaje que se menciona en las Escrituras, obviamente se está refiriendo a Enoc. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres se dieran al desaliento, que digan, ay, no, no puedo vencer el pecado por mi naturaleza pecaminosa, porque obviamente eso es debido a los terribles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban dispuestos a exclamar, ¿de qué nos sirve haber temido al Señor y guardado sus ordenanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad y a todos nos toca esperar la muerte? Entonces, ¿de qué sirve al Señor servirlo si no puedo vencer el pecado? Pero las instrucciones que Dios dijo a Adán, repetidas por Seth y practicadas por Enoch, despejaron las tinieblas y la tristeza e infundieron al hombre esperanza de que, como por Adán vino la muerte, por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad. Ahora, como por Adán vino la muerte, entonces, hermanos, por esa habilitación que nos hace Cristo, nosotros podemos obtener la vida eterna venciendo el pecado. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos. Es la misma creencia que hay hoy, ¿verdad? Ahora, ahora se dice lo mismo. No, no vemos que esta teoría de Satanás se haya quitado, hermanos. Ahora sucede lo mismo, porque vemos pues a algunos evangelizadores que dicen lo mismo, ¿no? Que no importa, no importa cómo esté tu vida, no importa si vives en pecado, Dios te ama, Dios te puede perdonar, claro que puede hacerlo, pero recordemos lo que dije al principio: la gracia de Dios sirve para el perdón, para la transformación y para guardarte sin caída, para hacerte vencer el pecado. Pero ahora, pues creemos que como Dios nos ama, nos va a salvar a todos, ¿no? Nos va a salvar a todos y punto, sea la vida que tengamos. Hay que tener cuidado, hermano, con ese evangelio. Pero miren lo que dice acá. Pero en el caso de Enoch, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, y aún viviendo entre pecadores, hermano, escucha esto que es para ti y para mí. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aún viviendo entre pecadores corruptos podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron ese ejemplo, la bienaventuranza de esa vida, y su traslación fue una evidencia de que la veracidad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. Hermanos, hasta aquí. Miren, Satanás en un principio acusó de que el hombre no puede guardar la ley de Dios, de que Dios es injusto, de que su ley, de que la ley divina no sirve, de que es ineficaz, de que no podemos guardar. Esa era la acusación. Y entendemos que la vindicación es pues de que Dios
se vindique de esas acusaciones, es decir, de que sea hallado justo en el juicio ante las falsas acusaciones de Satanás. Y aquí entramos en un papel del hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque imagínense que creo yo que es algo imposible porque hay personas que aman a Dios, pero imagínense de que si en el Antiguo Testamento no hubiera ningún caso de alguien que se haya entregado a las manos de Dios y haya vencido el pecado. ¿Cómo quedaría Dios ante esas acusaciones? Obviamente quedaría, digamos, derrotado, pero eso fue imposible. Una de dos razones, hermanos. La primera, porque Dios, cuando, la primera, perdón, porque Adán se arrepintió junto a Eva, ellos decidieron inculcarle tanto las causas como las consecuencias de lo que el pecado puede traer en la vida del hombre y también inculcarle de que sin Dios hay mucha desgracia, de que cuando nos separamos de Dios hay mucha desgracia. Y eso pasó de generación en generación y es por eso que leemos en Génesis el capítulo 4, 5 y 6 la descendencia de Adán y la descendencia de Set, de que fueron los hombres que buscaron al Señor. Y mediante la vida santa de ellos, Dios vindicaba su carácter. Y conforme pasaba el tiempo, vemos a la historia del Antiguo Testamento que Dios tenía su remanente. Y mediante ese remanente Dios vindicaba su carácter hasta que llegó Cristo. ¿Por qué digo que hasta que llegó Cristo? Porque Cristo, miren lo que dice aquí, esta cita que voy a leer, porque a veces pensamos, wow, Cristo vino a salvar al hombre, pero no fue solamente eso, hermanos, porque Cristo también era uno de los que iba a venir a vindicar el carácter de Dios, así como lo vindicó Adán, como lo vindicó Abel, como lo vindicó Set, así como ellos, como Enoc, como Noé, pues Cristo, digamos que era el primero de los que vindicó el carácter de Dios, no en el sentido pues de haber sido el primero en reflejar su ley, ¿no? Porque obviamente él llegó 4000 años después de que el mundo entró pecado aproximadamente, ¿no? Sino porque él en toda su vida, en todo punto, manifestó la obediencia a la ley de Dios desde niño. Miren lo que dice aquí. Perdón, aquí, ¿no? Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el del salvar al hombre. Miren, hay algunos que escucho que dicen que no, que cómo va a ser posible, como que el propósito pues no solamente fue salvar al hombre, no. Pero miren lo que dice aquí, patriarcas y profetas. Dice, el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible al cielo, el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios. Aquí, aquí nos ponemos a pensar, ¿cómo Dios debe ser justificado? Claro que sí, en el sentido, pues, de que debe ser hallado justo en el juicio que está teniendo. Dice, y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vindicó perfectamente el carácter de Dios. ¿En qué sentido? Pues que por medio de la muerte de Cristo, que era Dios Hijo, que era Dios también cuando estuvo allí en el cielo, que aún no había sido carne, pero cuando llegó y se hizo carne y todo el universo vio cómo Satanás lo llevó a la muerte por el pecado, pues es allí cuando todo el universo en la plenitud vio las terribles consecuencias del pecado, pero también vio todo el universo y todos los seres humanos, pues que entendamos este tema del conflicto, vio que realmente la ley de Dios es inmutable y el carácter de Dios fue vindicado plenamente allí, con Cristo. Pero aquí llegamos a un detalle, porque no todo se basa allí, no todo se basa allí, sino que aquí entramos en los que eran antes de Cristo y los que son después de Cristo hasta ahora. Porque antes de Cristo, obviamente,
habían personajes que sí vindicaban el carácter de Dios, como Enoc, por ejemplo, pero que no se vio plenamente la naturaleza del pecado y sus consecuencias que lo llevaron a Cristo a morir en el Calvario. Todo eso el universo lo vio cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Ahora, si hasta aquí hemos llegado a la vida de Cristo en el tema de la vindicación, ¿será que posteriormente, ahora, en este momento y en un futuro, se puede vindicar el carácter de Dios? ¿O como Cristo ya lo vindicó, pues todo queda allí? Hermanos, recuerdan que la ley de Dios y el motivo, pues, de su obediencia no dura hasta que Cristo vino a morir en el Calvario. Recuerden lo que hemos leído, que dura mientras dure el conflicto. Hermanos, y a pesar de que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y nos ha dado ese acceso al cielo, aún el conflicto sigue en pie, porque Él está en el lugar santísimo intercediendo por el hombre. Y miren, Cristo mostró el verdadero carácter de Dios en su vida, obedeciendo perfectamente la ley, refutando así las mentiras de Satanás. Ahora, actualmente, ¿se vindica el carácter de Dios? Eso depende de ti y de mí, pero el Señor tiene su remanente. El Señor tiene hijos fieles. Hoy los creyentes somos llamados a vivir vidas santas, hermanos, que reflejen el carácter de Cristo. Y vamos a leer unas citas, por ejemplo, Mateo, el capítulo 5, el versículo 16, Romanos 1, 8, 8, 1 al 4, por ejemplo. Estoy aquí en Mateo, el capítulo 5, el versículo 16, que dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras. Hermanos, miren, ¿cómo es glorificado Dios? ¿Cómo glorificamos a nuestro Padre? Por medio de vuestras buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La manera en que los impíos, la manera en que los que no creen en Dios glorifiquen a Dios es mediante que ellos vean cómo en aquellos que dicen ser cristianos, cómo en aquellos que dicen ser hijos de Dios, vean sus buenas obras, vean cómo actúan conforme a lo que profesan. Romanos 1, 8 al 4 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, para los que están en nueva vida, ¿Satanás tiene algo por el cual condenarte? ¿Tiene algo para que pueda él acusarte? Si tú estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no es el único versículo, hermanos. Por ejemplo, en Gálatas 2:20 encontramos más versículos donde cada uno de nosotros podemos comprender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y encontramos otro versículo donde dice, ¿no? El propósito es que nosotros vivamos en santificación. Gálatas 2:20, por ejemplo, dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Dios nos llama a vivir unas vidas donde no vivamos al yo, sino vivamos conforme a su voluntad. Primera de Pedro 2:12, otro versículo. Dice así: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que os calumnian como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al observar vuestras buenas obras. ¿Cómo es Dios glorificado? Obviamente, por las buenas obras de los que profesan su nombre. Y el versículo claro, pues, es Apocalipsis 14:12, ese mensaje de los tres ángeles donde menciona el estado de los hijos de Dios en el contexto de la predicación de estos tres ángeles. Aquí está la paciencia de los santos, quienes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, guardan mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, hermanos, esto es algo interesante, porque así como en el Antiguo Testamento hubieron personajes
que por medio de la vida de ellos el carácter de Dios fue vindicado, y así también como la mayor expresión de la vindicación del carácter de Dios se llevó a cabo en la vida y la muerte de Cristo, también en estos momentos, por el cual por medio de ellos no serán eficaces las acusaciones de Satanás al nombre de Dios, porque Dios nuevamente vindicará su carácter. Ahora miren, hemos leído esos versículos, pero ahora la pregunta es, ¿cómo se llevará a cabo eso? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Y miren, hermanos, quiero mencionarles algo aquí como un paréntesis, que es el misterio escondido desde los siglos en Dios. Y los que tienen Biblia o los que tienen ahí sus apuntes pueden anotar estos versículos. El primero es el capítulo 3, porque es necesario, hermanos, darle aquí una revisada a estos versículos para entender cómo es que Dios hará que uno manifieste su carácter y que uno, pues, ejemplifique la ley de Dios en su vida, ¿no? Y vamos a Efesios, el capítulo 3, el versículo 8 al 10. Lo estoy buscando aquí. Y dice así, Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En algunas versiones dice el misterio de Cristo, ¿no? Y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí Pablo está diciendo un misterio escondido desde los siglos en Dios, el que creó todas las cosas, y termina así el 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí Pablo está hablando de un misterio escondido desde los siglos en Dios. Y ahora, en el libro de Colosenses, aquí se da una respuesta por parte de Pablo acerca de ese misterio escondido desde los siglos en Dios. Colosenses capítulo 1, 24 al 29, y dice así, ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Sigue diciendo aquí el 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Mira lo que Pablo dice en el versículo 27, este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, Dios quiere que ese misterio escondido en los siglos, desde la eternidad, en Dios, sea manifestado en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese misterio? Es como lo menciona Pablo en Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio, hermanos, que Dios quiere manifestar en nuestra vida es Cristo en nosotros, para que nos presentemos ante Dios perfectos en Cristo Jesús. Y este es el propósito, hermanos. De esta manera, Cristo en vosotros, y yo estoy seguro que Pablo se le fue revelado este misterio y él lo vivió, obviamente, porque él en Gálatas 2:20 menciona que, pues, él ya no vivía en sí, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él, él tuvo a Cristo en él. Y el llamado, hermanos, para todos nosotros es tener a Cristo en nuestra vida, que el carácter de Cristo sea manifestado en nuestra vida. No hemos de imitar a ningún ser humano. No existe ningún hombre suficientemente sabio que pueda servirnos de ejemplo. Debemos contemplar al hombre, Cristo Jesús, en quien habita plenamente la perfección de la justicia y la santidad. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es el hombre modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, apartemos nuestra mente de las perplejidades y las dificultades de esta vida y fijémosla en Él,
para que mediante la contemplación podamos ser transformados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo con un fin elevado. Podemos volvernos a Él con seguridad, pues es omnisapiente. A medida que le contemplemos y pensemos en Él, se formará en nosotros Él, la esperanza de gloria. Wow, hermanos. Aquellos pues que están desalentados hoy, que están escuchando y piensan que es imposible llegar a la imagen, a la estatura, a la plenitud de Cristo, porque somos pecadores. Es que, hermanos, es cierto, somos pecadores, pero Cristo vino a habilitarnos un camino, hermanos, para que por medio de su gracia, de su perdón, de su restauración, podamos llegar a Él, a su estatura. Como dice la última parte, a medida que lo contemplemos y pensemos en Él, se formará en nosotros Él, la esperanza de gloria. ¿Por qué no se forma Cristo en nosotros? Obviamente porque no lo estamos contemplando. Estamos prefiriendo algunas distracciones que son seculares. Y es por eso que no hay esa contemplación. Y como no hay esa contemplación, tampoco hay esa formación de su carácter en nuestra vida. Así que, hermanos, seamos, no seamos negligentes en este punto, seamos diligentes, hermanos. Ahora, esto es para que nosotros podamos entender de que sí, hermanos, hay una posibilidad que mediante nuestros esfuerzos por vencer el pecado y mediante toda la plenitud de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, podemos vencer el pecado y Dios mediante nuestra vida, Él puede quitar las acusaciones de Satanás ante su ley y el carácter de Dios. 244.000. ¿Pueden vindicar el carácter de Dios? Miren, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Wow, Elena aquí habla obviamente de una posibilidad. Nuestro Salvador no puede ser inducido a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y obviamente cuando dice que no tiene nada en él, es porque Cristo no desarrolló ningún hábito pecaminoso, ningún deseo pecaminoso acariciado, ni tampoco algún asidero en el cual pues Satanás pueda aprovecharse. No había nada en Cristo por el cual Satanás pudiera aprovecharse. En nosotros sí hay, obviamente, porque a veces acariciamos pecados, acariciamos algunas cosas que nos debilitan. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición, hermanos, esta última cita del conflicto de los siglos, perdón, esta última parte de la cita del conflicto de los siglos, la página 607 es clave porque después de explicar de que no había nada en Cristo del cual Satanás pudiera aprovecharse para tentarlo, para hacerlo caer, Elena G. White culmina con una afirmación diciendo, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Se está refiriendo a la generación final, a los 144.000. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Así como Cristo vindicó el carácter de Dios en su vida, así también eh, los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia deben encontrarse en esa condición. De esa manera, Dios también va a ser vindicado, su carácter. Otra cita más. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero. Hermanos, y el verdadero camino es luchar con el pecado, luchar con nuestras tendencias pecaminosas. Porque ahora, pues, algunos quieren normalizar el pecado, ¿no? Pero no. Jesús no nos puso un evangelio así de facilidad, digamos así, ¿no? Un camino agradable, fácil, ay, qué bonito. No, sino el verdadero. Y muchas veces el camino verdadero es el más complicado,
Porque sí es cierto, ¿no? La fragilidad humana a veces es tanta que se nos dificulta vencer un pecado, porque implica rechazar y abandonar muchas cosas que nos agradaron en un tiempo. Pero la verdadera transformación de Cristo consiste en amar lo que antes aborrecíamos y aborrecer lo que antes amamos. Y esto es el pecado. El que lleva a los fines, el verdadero camino de Cristo es el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está pues que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Entonces, hermanos, pues hasta este punto hemos entendido, ¿no? Que mediante la vida de los seres humanos, así como imitadores de la vida de Cristo, Dios vindica su carácter. Pero ahora llegamos a un punto, ¿no? Porque entendiendo, ¿no? Como hemos leído al principio, la definición de vindicación que es eh, que quede absuelto de algunas acusaciones, pues recuerden que habrá un milenio. Y después de ese milenio, pues se abrirán los libros, durante ese milenio se abrirán los libros y cada uno será juez. E incluso seremos jueces de las decisiones de Dios. Y acabando ese milenio, pues de nuevamente, obviamente, todos reconocerán a Dios como justo. Digamos que una vez más, el carácter de Dios va a ser vindicado porque se le reconocerá su justicia nuevamente. Hasta este punto podríamos concluir que la vindicación de Dios es una vindicación constante, tal vez diaria inclusive, ¿no? Que obviamente tiene como clímax la vida de Cristo como la vindicación perfecta del carácter de Dios. Romanos, el capítulo 14, el versículo 11, dice también algo muy interesante acerca de cómo es pues que todos llegaremos ante la presencia de Dios y reconoceremos que Él es Dios con nosotros. Lo estoy buscando aquí para leerlo. Aquí está, Romanos 14, 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Miren, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir de poner tropiezo o ocasión de caer al ser humano. Pero miren lo que dice, toda rodilla confesará que Dios en realidad es justo, que Él es veraz, así como, como Pablo lo dijo en Romanos 3:4 y como David lo mencionó en su Salmo 51, el versículo 4. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no tendrá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios, contra la pureza, la paz y la armonía del cielo, serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya calladas. Y esto, hermanos, es una cita en el contexto del tiempo final ya de todo, incluso de la misma destrucción de Satanás. Y dice, sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios están ya calladas. Se acaban las acusaciones. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Así como en el salmista en Romanos 51:4 dice, Señor, tú eres justo porque has condenado mi pecado, porque yo he pecado y el que condenes mi pecado es justo. Satanás ahora también se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Él no dice, no, yo soy injustamente acusado, hermanos, ya no va a tener razón para decir eso, porque todo el universo ya ha conocido la justicia de Dios y él mismo se inclina, Satanás mismo se inclina y reconoce que Dios es justo al condenarlo, al eliminarlo, al quitarle su existencia a Satanás. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus actos de justicia se han manifestado. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Se ha demostrado una vez más que Dios es justo. Los resultados de la rebelión, del apartimiento de los estatutos divinos, han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás
ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Hermanos, miren, en el tiempo concluyente del gran conflicto, se volverá a vindicar su carácter y su ley de Dios. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. Miren lo que dice la parte final. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Y cuando dicen queda por completo, obviamente se está refiriendo a que aún en este mundo, pues hay algunos que no conocen, hay algunos que no creen en Dios, hay algunos que se perderán y aún no han comprendido la magnitud de este conflicto, pues entonces en este tiempo, antes de la eliminación de los impíos, después del milenio, de la eliminación de Satanás, ellos también van a reconocer la justicia de Dios. De esa manera, la bondad, la justicia y las quedarán por completo reintegrados, hermanos. Ahora, acá hay una pregunta, ¿no? Porque dice acá, ¿no? Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas sus obras alabarán, oh Jehová, tus piadosos siervos te bendecirán. La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por él. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como rebeldes, declararán al unísono, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Qué interesante, hermanos. Todos en un momento, en el momento de la culminación de este conflicto, reconocerán que Dios es justo y verdadero es su camino, el Rey de los siglos, hermanos. Y yo digo amén por eso, porque espero que todos los que estemos aquí, todos los que conozcan el Evangelio, seamos parte de los justos que reinarán con el Señor por toda la eternidad. Amén. Entonces, ¿es necesario una vindicación? Esa es la pregunta, ¿no? Porque uno dice, no, Cristo ya lo hizo todo, pero ¿qué? ¿Y nosotros que no tenemos una responsabilidad? Hermanos, Nahum 1:9 dice que no se levantará el pecado, no se levantará la maldad dos veces. Hermanos, ¿por qué es necesaria una vindicación? Yo a veces me pongo a pensar, y esta es una hipótesis, que si hay un justo que aún no ha comprendido bien la justicia de Dios, es probable que vuelva a acusar a Dios de que de que él es injusto. Pero hermanos, todas las dudas deben ser quitadas y Dios se encarga de quitar esas dudas con su amor. Así que es necesario que Dios sea vindicado. ¿Por qué? Porque hay acusaciones. Y esa es la primera razón. Porque la palabra vindicación significa que hay acusaciones y obviamente Dios necesita ser absuelto de esas vindicaciones. Necesita ser justificado. Otra es porque la maldad no se debe levantar dos veces. Y otra es porque no debe quedar ni raíz ni rama del pecado y tampoco ni ninguna duda en todos los seres santos celestiales y obviamente los seres humanos. Y esa misma razón es pues por la que Dios no destruyó a Satanás en un principio al instante, ¿no? Sino dejó pues que su maldad se manifestara y nadie pueda obviamente dudar de- del carácter de Dios ante las acusaciones que Satanás estaba haciendo en el cielo. Ahora, hermanos, vamos a otro detalle más. Miren lo que dice aquí. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y su destrucción completa que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante el universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción segunda vez. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Entonces, hermanos, aquí hay unos versículos que son muy interesantes, que sería bueno darles una leída, ¿no? Anotarlos allí
El primero está en 2 de Corintios, capítulo 7, el versículo 1, que, que dice así. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, estos temas que estamos viendo de la justificación de Dios, de la vindicación de Dios, no nos debe llevar a nada más y nada menos que vivir una vida piadosa verdaderamente. Si nosotros profesamos que somos hijos de Dios, debemos vivir una vida conforme a su voluntad. En Hebreos 12:14 encontramos otro texto que dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Son textos que conocemos, pero que a veces nos falta poner en práctica, ¿no? Pero con la ayuda de Dios obviamente se puede. Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, pues en él, puesta en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y por último, Mateo 5:48, leemos un texto más que dice así, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que hermanos, nosotros vemos aquí el ideal de Dios para nosotros, ese ideal tan hermoso y tan divino que quedó arruinado con el pecado, pero que el propósito de Dios es que Él vuelva, es que nos restaure, es que nos restaure completo en pensamiento, que nuestra mente quede transformada para poder tener una vida conforme a su voluntad. Así que hermanos, el carácter de Dios puede ser vindicado. A ver, estoy leyendo los mensajes. ¿Tú qué crees, no? ¿Tú crees que en tu vida puedes vindicar el carácter de Dios? Si tú te miras a ti mismo, obviamente vas a encontrar muchos defectos, pero recuerden la cita que la vindicación de Dios es posible siempre y cuando cada uno de nosotros contemplemos a Cristo hasta que ese misterio escondido desde los siglos sea formado en nosotros. Y ese misterio es Cristo en nuestra vida, la manifestación completa de su carácter en nuestra vida. Así que hermanos, Cristo, el clímax que vindicó el carácter de Dios, no solamente por su vida perfecta, sino porque se vio en él la completa naturaleza del pecado, porque Satanás lo llevó a morir en la cruz por el pecado, no, por el pecado de todos nosotros y todos los seres humanos siguiendo ese ejemplo de santidad y de sumisión.